Buenas tardes, noches a todos. Es como siempre un gusto estar en el marco de la biblioteca, en este dispositivo que nos hemos dado en la Escuela Freudiana del Seminario Anual de Escuela. Para esta vez elegí, para esta reunión del SAE, Posición del Inconsciente. Voy a comenzar por el principio, cosa que no va de suyo, porque no siempre se comienza por el principio. Y el principio que elegí para esta vez es el propio texto que Lacan escribe en la hoja de inicio al texto que se llama Posición del Inconsciente, en el Congreso de Bonneval, reanudada desde el 60 en 64. Lo cito a Lacan y lo recorto. Henry A. había reunido en su servicio del Hospital de Bonneval una amplísima concurrencia de especialistas sobre el tema del inconsciente freudiano del 30 de octubre al 2 de noviembre del 60. Las intervenciones que se aportan a un congreso, cuando el debate pone algo en juego, exigen a veces un comentario para que se la sitúe. Voy a tomar esta línea que Lacan da para seguir ese hilo. Termina Lacan diciendo: este texto escribe Lacan, que escribe Henry A. en el libro que se publica sobre ese coloquio, diciendo que Henry A. escribe: este texto resume las intervenciones de Jacques Lacan que constituyeron por su importancia el eje mismo de todas las discusiones. Bien, les decía que Lacan acaba de plantearnos que a veces exigen un comentario para que se la sitúe. Y efectivamente me gustaba situar un poquito en dónde estábamos parados cuando hablamos de posición del inconsciente. Este texto fue una invitación que recibió Lacan por parte de Henry A. y su redacción posterior a la intervención en este coloquio de Bonneval, del Hospital de Bonneval, desarrollado en el año 60. Efectivamente, Henry A. convoca para este congreso a muchos especialistas pertenecientes a las dos grandes tendencias del momento: la Sociedad Psicoanalítica de París, la SPP, y la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, el SFP, no es el nuestro, de la que formaba parte Lacan, con el objeto de debatir sobre el estatuto del inconsciente freudiano. La parte esencial del coloquio trató de las relaciones del inconsciente y el lenguaje, por lo que las discusiones se organizaron en torno a la enseñanza de Lacan, hecho que representó un fuerte espaldarazo en relación a la disputa política de Lacan con el SPP y con la IPA, la International Psychoanalytic Association. Además, desde el punto de vista teórico, Bonneval constituyó la posibilidad de demostrarle a los analistas IPEístas que Freud, revisado desde esta perspectiva, presenta las condiciones de una ciencia en forma plena, sin la necesidad de su reducción a la biología. Así es como Lacan en el 64 va a redactar lo que su intervención, las intervenciones que hizo en las distintas ponencias, a pedido de Henry A., el resumen de estas intervenciones. ¿Por qué elegí este texto? Les confieso que dudé mucho y releí algunos artículos y algunos textos de los escritos, pero me pareció que este, además de seguir a Kant con Sade, se trata de una verdadera toma de posición en lo que hace el inconsciente, en donde Lacan se esfuerza por acentuar la especificidad del descubrimiento freudiano, marcando también las simientes de sus desavenencias, las de Lacan con Freud.
será en este escrito, Posición del Inconsciente, así como en las primeras clases del seminario 11, que es del 64, en donde desarrollará de manera formalizada la estructura del concepto de inconsciente, de la que se desprenderá, por ejemplo, entre otras cosas, la lógica de las sesiones de tiempo variable y el manejo de la transferencia. O sea, el fundamento teórico en el que Lacan apoyará su práctica, por la cual será justamente excluido de la IPA. Con lo cual, ustedes se imaginan, les recomiendo el texto de La batalla de los 100 años de Rudinesco, el clima que había en ese congreso, estando las dos tendencias, digamos, en oposición. Había un clima de muchísima efervescencia en ese otoño francés. En este punto voy a hacer mi lectura como eje de coordenada de lectura de este escrito, no algo que tenga que ver con dar cuenta de los tiempos escriturales como referencia a una supuesta cronología, sino que justamente a partir del título Posición del Inconsciente, me importaba justamente la posición, esto es, la localización de esas operaciones de causación y la posibilidad de desembrollarse, como dirá en algún momento Lacan, de saber hacer ahí en un análisis. 3 tiempos de la obra de Lacan que intentaré plegar siguiendo a algunos de mis maestros, en este caso a Isidoro Bell, cuando plantea la cuestión de los pliegues, sobre todo en lo que tiene que ver con los pliegues temporales, siguiendo precisamente a Freud, de que el inconsciente no conoce el tiempo, pero es temporal, ahora lo voy a desarrollar. En estos momentos de la obra de Lacan, que intentaré plegar, en estos acuerdos y desavenencias, en donde por un lado está la posición del inconsciente propiamente dicha, en relación al seminario 11, que es el tiempo 64, que es cuando él escribe el texto en cuestión, y el seminario 24, Linsú, que se dicta el 76-77, sin por esto seguir un orden cronológico, sino simplemente para hacer ese juego del barroco, del plegado del texto sobre uno y otro, justamente para dar una nueva dimensión temporal. Bien, Lacan plantea en un pasaje de Posición del Inconsciente la comunidad de subjetivación. La plantea en griego, habla de koiné. Koiné en griego, en el diccionario griego, lo traduce a lengua común. Koiné es la lengua común. Y dice el diccionario, es el resultado de un proceso lingüístico donde hablantes de 2 o más lenguas mutuamente inteligibles convergen para formar un nuevo dialecto autónomo. Son las koinés productos de un proceso de nivelación. Es así que cuando uno estudia griego, sabe que hay muchos griegos como capas superpuestas de nivelación, en donde está el griego helenístico, hay otros griegos que tienen que ver con ciertas invasiones de la historia de Alejandro Magno, cuando hubo la conquista romana, etcétera, etcétera, que trataron de nivelar en un dialecto una comunidad de subjetivación. ¿Por qué Lacan nombra esto? Es pertinente trabajar esta cuestión porque, como todos ustedes saben, no es obligatorio ser analista, y mucho menos ser analista lacaniano. Pero si uno decide llamarse lacaniano o ser analista lacaniano, implica tomar en cuenta la novedad radical de lo que plantea Lacan. Hay una radical novedad en Lacan que a veces uno la pasa por alto. En la Posición del Inconsciente, Lacan llama la koiné, la comunidad de subjetivación, y dice en algún momento, en algún escrito anterior,
porque su enseñanza quebrantaba una comunidad de subjetivación, la de los propios analistas, en su rechazo de la novedad freudiana. Recuerden el retorno a Freud que él había planteado, quebrantando la comunidad de subjetivación, la de los propios analistas, en su rechazo de la novedad freudiana y su apuro por volver al rango de la psicología. Por esta razón es que fue echado de la IPA y declararon anatema esa enseñanza. Anatema, recuerda lo que es esta cuestión de ser excomulgado o apartado de un grupo religioso.